Bueno, estimados, ahí estamos terminando de organizar todo. Nuevamente, para los que recién llegaron, ya somos casi 270 personas en este conversatorio. Les pido que inhabiliten la cámara, inhabiliten el sonido, así únicamente voy a estar hablando yo. Antes que nada, bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos los que están del otro lado. Sabemos que, bueno, estamos en una época un poco complicada para todos, nos tenemos que quedar en nuestra casa, bueno, y quisimos aprovechar esta iniciativa que organizamos con Emiliano y con Diego para hacerles llegar a ustedes contenido que intentamos que sea de la mayor calidad posible, intentamos de hablar de los temas que nosotros conocemos en profundidad, los tres nos dedicamos de lleno a la investigación de cibercrimen, a realizar peritajes informáticos y demás, con lo cual también creemos que es nuestra forma de aportar a que todos podamos, digamos, recibir alguna suerte de conocimiento nuevo durante esta etapa. Voy a pasar a comentarles a ustedes algo que también estaban preguntando varios recién al respecto del tema de certificados, ¿bien? La idea es que al final del conversatorio, para los que quieran obtener alguna suerte de certificado al respecto de las 3 jornadas que estuvimos realizando a través de este medio, lo van a poder hacer. Vamos a estar, digamos, dando mayores detalles al respecto de la modalidad para poder obtener este certificado al final de la tercera clase, al final del tercer encuentro, en donde va a estar Diego Bucci. Es una charla que la verdad no se pueden perder. Diego Bucci va a realizar su presentación, digamos, cuando le toque, pero quiero decirles que va a ser una charla bastante técnica en donde se van a eh, tratar algunas temáticas vinculadas a las últimas técnicas para para recuperar información de dispositivos móviles, bien teléfonos celulares, tabletas electrónicas, etcétera. Con lo cual, digamos, siendo que cada vez se está teniendo más en cuenta para lo que es la investigación en cibercrimen, la actividad vinculada y todos los registros, digamos, que quedan almacenados en los dispositivos móviles, la idea es que podamos, digamos, cerrar todo este ciclo de conversatorios con, digamos, lo más nuevo en cuanto a la temática que estamos tratando. Bien, por otro lado, les quiero también agradecer a todos por darme un motivo en las últimas 3 semanas para ponerme una camisa, porque si no, la verdad es que bajo ningún punto de vista me hubiese puesto una camisa, ni mucho menos. Así que, nuevamente, gracias por estar del otro lado. Vamos a estar, para los que lo quieran agregar a Emiliano, a Diego o a mí, a nuestra cuenta de Twitter, están ahí en la presentación que están viendo. También, bueno, lo pueden buscar a Emiliano como Emiliano A. Zárate en Instagram. Si tienen alguna foto, alguna captura de pantalla realizando esta capacitación, les voy a posar para la foto por si alguno quiere sacar una foto. Así que bueno, y ahí también la pueden colgar en Instagram. Él después va a estar resubiendo en sus historias y también en las historias destacadas, todas las historias de los seguidores que van subiendo fotografías durante la capacitación. Así que bien, si les parece bien, entonces ahora voy a cortar el video para que nos podamos concentrar y podamos prestar atención en la presentación. La idea es que posteriormente esta presentación también la van a poder acceder, esta clase va a quedar grabada, con lo cual todas las preguntas que quieran hacer las pueden realizar a través del chat. El chat va a estar siendo moderado por Emiliano y también por Brian Arroyo, al que le agradezco muchísimo también por participar, digamos, poniendo toda la logística para asistirnos con la plataforma y demás. Así que Brian, muchísimas gracias por todo. Bueno, vamos a arrancar entonces todas las consultas a través del chat. Vamos a estar respondiendo algunas de las consultas que van a estar haciendo al final de la clase, así que tengan en cuenta eso también. Al final de la charla vamos a estar con las respuestas a las preguntas. Puede ser que no tengamos alguna respuesta, así que vamos a quedar en contacto también a través de algún medio para poder hacerles llegar la respuesta. Bien, dicho esto entonces, voy a
apagar el video y enseguida vamos a arrancar con la presentación. Bueno, estimados, estamos ya entonces para arrancar con la presentación del día de la fecha. Les pido mil disculpas también un poquito por la demora. Hay mucha gente que se fue conectando después de las 20 horas. Ya somos más de 270 almas compartiendo este conversatorio. Bien, y durante este segundo encuentro vamos a ir tratando algunas temáticas que están directamente vinculadas a la charla que dio Emiliano en la clase anterior, ¿bien? Antes que nada, voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Matías Fernández Noguera, soy investigador de cibercrimen, perito informático forense y también soy instructor en sendos cursos, bueno, y intentando aportar en algunas materias de la universidad pública también. Y me dedico a esto hace poco más de 9 años, hace algún tiempo ya que, que viene cambiando mucho, ¿no? La forma en la cual se realizan las investigaciones. Nosotros sabemos que, digamos, toda la temática de cibercrimen y más aún todavía la temática de informática forense va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces, se hace muy necesario que toda la gente que se dedica a esto, o sea, y la gente que se dedica a la investigación en general, tenga alguna suerte de conocimientos vinculados a la tecnología. Todos sabemos que la tecnología va atravesando transversalmente toda la realidad del ser humano. Entonces, de esa forma también, cada vez más los investigadores y las personas que se dedican a, a realizar este tipo de actividades van a tener que tener cada vez más conocimientos vinculados a la tecnología y a los dispositivos tecnológicos que alojan información de los usuarios que se ven vinculados en una causa penal o que se ven vinculados en algún caso que requiere resolverse en una instancia judicial. Así que bien, vamos a iniciar con esta charla mencionando algunas tareas que tenemos de frente a un futuro bastante inmediato como investigadores, que son, en primer lugar, dos actividades principales. Por un lado, desmitificar muchos mitos que se han creado alrededor de la informática forense y alrededor de la investigación de cibercrimen, ¿bien? Eh, y por otro lado, también tenemos la necesidad de conseguir gente que se especialice, ¿bien?, en este tipo de tareas para poder aportar al funcionamiento de las fiscalías y los juzgados que componen los poderes judiciales de de las distintas jurisdicciones. Dicho esto, lo primero que tenemos que decir es que la investigación y el peritaje no son dos cosas distintas, ¿bien? Así como todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado, podemos decir que todas las actividades que nosotros realicemos en el proceso de un peritaje informático forma parte integral de la investigación, ¿bien? El proceso investigativo no termina, no finaliza únicamente cuando nosotros procedemos a realizar un allanamiento en algún domicilio vinculado a la investigación o lo que fuese, sino que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el allanamiento, por ejemplo, como otras medidas que se pueden hacer, es una medida que se realiza con la finalidad de recabar prueba. Bien, no es una medida que nos aporte prueba por sí sola, sino que es una medida que tiende a intentar analizar distintos elementos que se encuentren en ese lugar para así poder recabar prueba. Entonces, estamos hablando justamente de que la investigación y el peritaje persiguen un único objetivo. Bien, el único objetivo que persiguen, tanto la investigación, tomándola como un concepto más amplio y más global, todo el proceso investigativo, eh, y por supuesto siempre todo tipo de peritaje, no solo el peritaje informático, es llegar a la verdad. Bien, entonces aquí surge la primera inquietud
que nosotros tenemos. Si nosotros queremos lograr el esclarecimiento de un hecho que se investiga, tenemos que tener información suficiente, tenemos que tener información clara, concisa, que nos aporte datos para intentar realizar un análisis que nos permita llegar a la verdad. Ahora, al momento de realizar una investigación y al momento de realizar un peritaje informático, nos encontramos con algunos inconvenientes, ¿bien? A mí me gusta siempre, digamos, destacar los distintos estadios por los cuales van pasando las unidades que tienen como tarea investigar este tipo de delitos, ¿bien? Tenemos eh, algunas, digamos, unidades que se dedican a investigar y no poseen una cantidad suficiente de conocimientos, tal vez, que le permitan determinar cuál va a ser la pregunta correcta para que nosotros, como peritos informáticos, como investigadores, podamos darles una respuesta correcta. Entonces, aquí surge la primera problemática, que es que jamás vamos a poder llegar a la respuesta correcta, una respuesta que ponga en las manos de los fiscales y de los jueces la herramienta que ellos necesitan, ¿bien? Si las preguntas que se le hacen a los investigadores y las preguntas que se le hacen a los peritos informáticos al respecto del análisis que ellos llevan a cabo sobre dispositivos tecnológicos varios, son incorrectas. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la evidencia digital. Bien, esto que hace ya bastante tiempo, alrededor de 10 años, que comenzó a tener un auge muy, muy importante y comenzamos a encontrarlo nuevamente de manera transversal en distintos tipos de delitos. Hoy incluso existen, como contaba Emiliano un poquito en la charla anterior, para recapitular también e ir hilando los distintos encuentros de este conversatorio, hoy por hoy tenemos delitos que son propiamente y estrictamente tecnológicos, como puede llegar a ser un ataque de denegación de servicio distribuida, como puede llegar a ser un daño informático, como puede llegar a ser un acceso ilegítimo a un sistema informático, pero todavía tenemos un montón de delitos que, si bien pueden llevarse a cabo sin la utilización de la tecnología, los dispositivos tecnológicos se utilizan como intermediario para la comisión de esos delitos. Bien, entonces aquí nos encontramos con la primer disyuntiva. ¿De qué manera, bien, nosotros vamos a tratar la evidencia digital? Entonces, al respecto de la evidencia digital, también surge la necesidad de definirla de alguna forma y de decir qué es evidencia digital y qué no lo es, para de esa forma poder establecer, número uno, la mejor forma en la cual trabajar con esa evidencia. Número dos, guías o protocolos que establezcan la forma en la cual nosotros vamos a trabajar. Y número tres también, que marquen una guía para una posible especialización en esa materia. Y la evidencia digital vamos a poder definirla de dos maneras principalmente, ¿no? Por un lado, tenemos una definición de evidencia digital que nos habla de la evidencia digital como algo físico y tangible, ¿bien? De, por ejemplo, los campos magnéticos y pulsos electrónicos, digamos, que se encuentran resguardados en un medio de almacenamiento o en un dispositivo electrónico y que pueden ser interpretados a través de herramientas y técnicas específicas para esa tarea, ¿bien? Y de eso se va a encargar un poquito la informática forense. Por otro lado, también tenemos una definición de la evidencia digital como algo lógico, o sea, cualquier dato, bien, que pueda alojarse en un medio tecnológico, en un dispositivo tecnológico, y a su vez pueda llegar a través de la intervención humana, eh, ser extraído y ser analizado con otras herramientas, ¿bien? Entonces, estas son las dos definiciones más o menos más aceptadas de la evidencia digital. Y de ahí justamente surge la necesidad de la informática forense. La informática forense, a diferencia de otras ramas de la criminalística, como puede ser la medicina forense o, por ejemplo,
todo lo vinculado a los peritajes balísticos, planimétricos y demás. Debemos tener una gran cantidad de criminalistas entre nuestros oyentes. La informática forense tiene un desarrollo un poco más joven, ¿bien? O sea, no tiene tantos años de desarrollo, pero sí que cada vez se ha hecho más importante y ha tomado un papel protagónico totalmente al respecto de otras ramas dentro de la criminalística. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a prepararnos. Dentro de Argentina siempre, digamos que hay algunas ramas de este tipo de ciencias que llegan un poco más tarde o se van amoldando y ajustando a distintas situaciones, a distintas políticas y a, digamos, distintas modificaciones que va recibiendo el ámbito legislativo también. Entonces podemos estar hablando de que la informática forense se va a encargar fundamentalmente de el proceso y el tratamiento de la evidencia digital con un objetivo claro. El objetivo claro es que esa evidencia digital en ningún momento sufra ninguna alteración ni modificación, de forma tal de que nosotros podamos extraer la información, procesarla, analizarla, luego de efectuado el análisis, podamos llegar a una conclusión que permita el esclarecimiento del hecho y llegar a la verdad. Entonces, una parte, la mitad, la parte de informática, la parte técnica, nos va a dictar de que existen múltiples formas de llegar a esas conclusiones, ¿bien? Pero la otra mitad, digamos, la parte forense, nos va a indicar que existen determinadas prácticas, las llamadas buenas prácticas de informática forense, que van a establecer de qué manera va a ser válido a nivel legal que nosotros obtengamos una determinada prueba. Bien, entonces, este es el secreto de la informática forense, que por un lado tenemos un 50% de el arte que se encarga de toda la parte técnica y por el otro lado toda la parte legal también. Entonces la informática forense va a tener eh, el objetivo que mencionamos anteriormente con un agregado, que es que toda la prueba que se logre recabar producto del análisis de la evidencia digital se pueda sostener en un juicio. Bien, ese es el secreto de la informática forense. Todo el proceso que nosotros realizamos para tratar la evidencia digital tiene que ser válido para que no exista la posibilidad de un cuestionamiento legal al momento de un debate o una audiencia al finalizar el proceso investigativo. Entonces, la informática forense no nos va a permitir solamente llegar a la obtención de prueba, sino que también esta prueba tiene un adicional. El adicional de que esa información puede ser utilizada para continuar y para proseguir con la investigación, en muchos casos para profundizar el mismo caso, pero en muchos otros casos para descubrir otros delitos que se están cometiendo u otra gente que esté vinculada a la misma actividad delictiva que estamos investigando. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que parar y ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar para establecer que el investigador no puede trabajar separado del perito informático, porque el perito informático es a su vez también un investigador. Entonces, tenemos que poder lograr todos hablar el mismo idioma y poder lograr de esa forma que se retroalimente el proceso investigativo y así obtener cada vez más conocimientos para de esa forma poder trabajar de mejor manera, de una manera no solo más eficiente, porque a veces trabajar más eficientemente se puede lograr de una manera más o menos sencilla, sino también trabajar de manera más eficaz. Bien, establecer cuáles van a ser los objetivos que vamos a lograr y de esa forma poder continuar evolucionando en el proceso investigativo. Bien, entonces también vamos a hablar un poco del proceso de recolección de evidencia digital. El proceso de recolección de evidencia digital es un momento crítico de la misma. Cuando nosotros vamos, citando el ejemplo para continuar utilizando el mismo ejemplo que veníamos usando,
Si nosotros asistimos a un allanamiento, bien, o tenemos que estudiar un caso en donde se produjo un allanamiento, vamos a ver que existe un momento en el cual se da la recolección de evidencia digital. Entonces puede darse que se haya realizado simplemente una medida en donde se procedió al secuestro de todos los elementos tecnológicos que se encontraban en un domicilio, o puede ser también que se hayan realizado algunas medidas tendientes a, eh, por ejemplo, tendientes a hacer un relevamiento de la memoria RAM de las computadoras que se encontraron encendidas en un domicilio, ¿bien? Entonces tenemos que prestar especial atención y tener especial cuidado en el momento en que nosotros resguardamos esa evidencia digital y de que todos los procedimientos que se realizan con el objeto de recolectar evidencia digital estén autorizados por la persona que corresponde. En el caso de un allanamiento, probablemente la persona que lo deba autorizar sea el juzgado que interviene, independientemente de cuál sea la jurisdicción. Y también tenemos que tener en cuenta la forma en la cual se secuestran y se resguardan los elementos a nivel físico. Entonces, para esto vamos a hablar también de la cadena de custodia. Bien, Emiliano no tocó este tema durante el primer encuentro para que lo podamos tocar ahora en el segundo. Y lo que siempre charlamos con él es que hay que desmitificar qué es la cadena de custodia, ¿bien? Entonces, para definirlo, primero vamos a hablar de dos elementos que no son la cadena de custodia. La cadena de custodia de un elemento, sea cual fuere, no solo de la evidencia digital, sino de cualquier tipo de evidencia, no es un formulario que dice cadena de custodia y en donde se vuelcan datos de la persona responsable de la custodia del efecto, la persona que lo secuestró, la persona que lo recibe, y no es tampoco el resguardo propiamente dicho. Bien, no es el resguardo, el sobre en donde se coloca el elemento secuestrado, la bolsa donde se coloca o la caja en donde se coloca el elemento secuestrado, sino que la cadena de custodia es mucho más que eso. La cadena de custodia es un concepto más o menos abstracto, pero con la posibilidad de brindarnos a nosotros algunos elementos. En primer lugar, la cadena de custodia nos va a brindar trazabilidad de los elementos, ¿bien? Todos los elementos que se secuestren, vamos a hablar en este caso siempre de evidencia digital, si se secuestran, por ejemplo, computadoras, teléfonos celulares, smartwatch, drones, dispositivos GPS, tabletas electrónicas, etcétera, todos esos elementos deben ser resguardados, lógicamente cubriendo sus puertos o de acuerdo a las buenas prácticas que se utilicen en la jurisdicción en donde se encuentran ustedes o en el país en donde se encuentran ustedes. Estaba viendo hace un ratito en el chat que tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de otros países, con lo cual eh, es bastante interesante también este intercambio. Y la cadena de custodia, entonces, como les decía, nos va a aportar trazabilidad, o sea, la posibilidad de saber mediante distinta documentación o bien mediante una planilla de cadena de custodia, dónde estuvo ese elemento todo el tiempo, desde que se secuestró hasta el último momento en donde se consulte la cadena de custodia. También nos va a asistir para delimitar la responsabilidad. Bien, número uno, trazabilidad. Número dos, responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que poder saber a través de la distinta documentación que se genera en el proceso de la cadena de custodia, quién era la persona responsable de la guarda del elemento en cuestión. Bien, eso es también importantísimo. Y por último también nos va a brindar la posibilidad, tercer elemento, bien, teníamos trazabilidad, responsabilidad y auditabilidad. Bien, vamos a tener toda esa documentación que nos va a permitir auditar todo esto que estamos manifestando anteriormente. Lógicamente, esta tarea muchas veces se realiza a través de un formulario de cadena de custodia, como mencionábamos, pero en algunos casos se realiza directamente con actas, con informes técnicos, con notas, bien, que nos van a ir brindando información situacional al respecto de todo esto que mencionábamos anteriormente. No es un capricho que hayamos puesto una flecha bidireccional en este caso, y también en este otro, bien, porque
nosotros vamos a realizar el proceso de recolección de evidencia digital y vamos a tener que cuidar la cadena de custodia para luego llegar a una etapa en donde se produzca efectivamente el análisis forense en el laboratorio. Y en ese momento tenemos que también cuidar cuál es la cadena de custodia del elemento. Nosotros tenemos que dejar, digamos, asentado y dejar de manifiesto cuál es el estado de todos los elementos y tenemos que brindar una descripción que nos permita identificar a cada uno de estos elementos de manera unívoca, ¿bien? Para que de esa forma, luego, cuando nosotros eh, efectivamente podamos llegar a una instancia más avanzada, como un juicio, nosotros podamos identificar claramente cuáles eran todos los elementos, podamos establecer cuál era la cadena de custodia, y también para pasar el momento crítico de la evidencia digital en el laboratorio de informática forense, que es la adquisición de esa evidencia digital. Bien, para esto no voy a profundizar porque no es la idea justamente de este encuentro, en este conversatorio, pero la idea es que el laboratorio de informática forense trabaja con todos estos elementos que han sido secuestrados o elementos que requieren ser analizados, ¿bien? Y al pesquisar estos elementos también se tienen que cuidar las buenas prácticas de la recolección de evidencia digital, porque lo que se hace es generar una copia de trabajo, ¿bien? Que, digamos, en el mundillo de la informática forense se denomina una adquisición forense, y al generar esa copia de trabajo ya vamos a dejar la evidencia digital original resguardada, depositada, y de esa forma vamos a poder trabajar mucho más tranquilos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la informática forense frente a otras ciencias de la criminalística. Bien, dicho todo esto y hecha toda esta introducción, estuvimos pasando, digamos, por algunas instancias que básicamente nos van a ir llevando desde, eh, desde el secuestro de los elementos hasta el análisis forense en el laboratorio. Para, para contarles un poco de cómo se lleva esto a la realidad, ¿no? Con Emiliano y con Diego puntualmente nos caracterizamos a nivel, digamos, de instructores o a nivel docente, por intentar hablar sobre los temas que nosotros trabajamos todos los días, ¿bien? Entonces, de esa forma, digamos, lo que intentamos lograr nosotros es hablar con acierto en lo que estamos contando y lo más importante de todo, que es cómo bajar a la práctica todo esto que en palabras suena muy bien, y cómo o de qué forma aporta, bien, la informática forense al proceso investigativo a nivel real. Para eso, en el día de la fecha vamos a estar viendo dos casos reales de investigación, bien. Algunos detalles en los casos de investigación van a ser omitidos porque, digamos, bueno, simplemente para resguardar la privacidad de las personas y de los lugares en donde ocurrieron estos hechos, vamos a contar este relato. Son dos casos, uno de ellos es un poquito más conocido que el otro, pero fundamentalmente vamos a ir contándoselos. Si llegan a tener alguna duda al respecto del caso, alguna consulta o lo que sea, nuevamente les recuerdo que tenemos la casilla de chat para realizar todas las consultas, bien, que al final me las va a estar pasando Emiliano o Brian, que están moderando el chat, a través de una llamada. Entonces, vamos a el primer caso. Bien, el primer caso lo titulamos el teléfono extraviado. La situación con este caso básicamente fue la siguiente. En un restaurante, bien, que era una parrilla al paso, ah, ahí Brian y Emiliano, yo les había comentado a los chicos, chicos, por favor, fíjense, porque yo esta imagen, bien, la estamos utilizando, pero yo considero que si la gente del restaurante la ve que está acá publicada, puede llegar a generar alguna suerte de inconveniente. Yo les pedí, chicos, si la podían pixelar la imagen. No sé si desde ahí, Emiliano o Brian, me podrán pixelar la imagen. No, no, chicos.
No, que le apliquen un filtro, que nos apliquen un filtro de Instagram, no, chicos, pixelada si puede ser. A ver ahí sí puede ser. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ya con la imagen pixelada de la parrilla al paso, en esa parrilla atendía una chica, bien, que en un momento se da vuelta, había cobrado a una persona que había asistido ahí a la parrilla y había almorzado, y entonces en un momento se da cuenta de que esa persona había olvidado un teléfono celular encima de la barra. Entonces, toma este teléfono celular, el cual no presentaba ningún bloqueo, y empieza a mirar entre el contenido para ver si lograba recabar datos del propietario del teléfono. Entonces, comienza bien a navegar entre la información que poseía este teléfono celular y encuentra imágenes y videos que relataban un abuso sexual a un chico de aproximadamente 4 o 5 años de edad. Bien, lo primero que hace esta persona entonces es dirigirse a la comisaría jurisdiccional de Policía Federal Argentina en ese momento, se le da intervención con esta investigación a la Fiscalía de turno, ¿bien? Y ordena que se realicen medidas tendientes a determinar quién era la persona que aparecía en los videos, ¿bien? Policía Federal tuvo un tiempo la investigación, luego pasó a Policía de la Ciudad, y en un momento, digamos, de esta investigación, cae, bueno, justo en la brigada en donde estaba trabajando yo en ese momento, en Policía Metropolitana, en realidad todavía no existía Policía de la Ciudad, y comenzamos a trabajar en el caso, ¿bien? Lo primero que hicimos fue, si bien ya se había hecho anteriormente, producto de que se había contado con algunas actualizaciones desde que se había realizado la primera extracción de datos, fue utilizar este aparato que ustedes ven a la derecha, que muchos de ustedes lo deben usar, muchos de ustedes tal vez no lo usen, pero lo deben conocer, y este aparato es el UFED en su versión touch, ¿no? De la empresa Celebrite. Es un aparato que fundamentalmente sirve para extraer información de dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares y muchos otros, ¿bien? Entonces, logramos encontrar bastante información eliminada en el teléfono, pero también comenzamos a realizar solicitudes de información a empresas prestadoras de servicio. Bien, lo primero que hicimos fue consultar a la empresa prestadora a nombre de quién estaba el número de abonado que se correspondía al número de chip, el número de SIM, que era de la empresa personal, pero bueno, lógicamente era un teléfono que tenía un número de abonado prepago, no teníamos forma de vincular, digamos, de alguna manera los contactos que aparecían, bien, en este teléfono celular. Si bien logramos dar con algunas personas, no logramos dar con el punto o el denominador común que tenían esas personas. Entonces comenzamos a realizar con más profundidad tareas de OSINT, bien. OSINT, para los que no saben qué es, eh, hace referencia a Open Source Intelligence, ¿bien? O sea, investigación en fuentes abiertas. Comenzamos a investigar un poco más y logramos, a través de la información eliminada que la primera extracción realizada con UFED no había podido obtener, ¿bien? Por ser otro tipo de extracción que permitió realizar la última actualización de ese dispositivo, del UFED, eh, nos permitió relevar información eliminada y a través de el geoposicionamiento de algunas imágenes, algunas fotografías que había en el teléfono, empezamos a, digamos, delimitar y a identificar la zona en la cual se movía nuestro agresor. Bien, logramos dar con dos o tres posibilidades, bien, de dos o tres personas que podían ser el propietario de ese teléfono. Y luego se nos ocurrió también, en su momento, preguntar qué otros chips, o sea, qué otros números de abonado habían sido utilizados en ese número, perdón, en ese equipo celular, bien, en ese teléfono celular puntualmente. Y ahí sí pudimos dar puntualmente con el agresor, ya lo teníamos identificado, pero no teníamos identificado su domicilio. Bien, teníamos identificado el domicilio de algunos de sus familiares, por lo cual tuvimos que hacer tareas
investigativas bastante extensas para poder encontrar en dónde vivía esta persona. Logramos dar con ese lugar, se efectuaron 2 allanamientos. El primer domicilio era el domicilio donde vivía su tía, y el segundo domicilio era una pieza que alquilaba, que antiguamente era una remisería, ¿bien? Una pieza que alquilaba la madre del imputado, ¿bien? El imputado tenía tan solo 19 años, y nosotros, cuando llegamos al lugar, todavía no sabíamos quién era la víctima exactamente, ¿bien? Con lo cual, comenzamos también la tarea de, en el lugar de los hechos, intentar establecer si se trataba de algún familiar de él, ¿bien? Todo esto para que se den una idea, era también, los 2 domicilios quedaban en un barrio de emergencia, ¿bien? Con lo cual era bastante complejo tanto el acercamiento para la realización del allanamiento en sí, como también las tareas que podamos llegar a realizar ahí, porque había mucha gente que vivía en los 2 domicilios, ¿bien? En el segundo domicilio logramos determinar que el hijo del dueño de la casa, ¿bien? En donde alquilaba 4 o 5 habitaciones de una casa muy grande, el dueño tenía un hijo que en ese momento tenía 5 años y medio de edad, iba al jardín de infantes a 2 cuadras de ese domicilio, y logramos establecer que ese era el menor víctima en los videos que nosotros habíamos analizado y que habíamos extraído de ese teléfono celular encontrado en la parrilla. Pero nosotros también, producto de ese análisis de los videos, logramos identificar algunos elementos que se hallaban o que aparecían en el fondo de los videos. Entre ellos, por ejemplo, un balde de pintura que tenía señas bastante características, incluso manchas de una pintura azul, con lo cual al momento de allanar también procedimos al secuestro del balde, procedimos a secuestrar algunos juguetes que se veían de fondo en ese video, con lo cual la verdad que para nosotros fue bastante interesante encontrar en ese lugar todos estos elementos que le aportaban un montón de información situacional, y realizamos, eh, realizamos una extracción con UFED en el domicilio, en el lugar de los hechos, al respecto del teléfono que tenía el imputado en su poder. Bien, realizamos el UFED, encontramos nuevos videos en donde se veía que se encontraba abusando sexualmente de este chiquito. Y bueno, ya directamente, luego de todo eso, alrededor de un año después casi, nos llamaron a declarar conjuntamente con quien estaba a cargo de la brigada en ese momento, que tal vez alguno de ustedes lo pueda llegar a conocer, que es Javier Come, y con él nos llamaron a declarar en Comodoro Pi, bien, frente a un tribunal con 3 jueces, en donde comenzaron a hacer preguntas al respecto de cómo se había dado la investigación, cómo llegamos, qué se hizo, pero lo que más satisfacción me dio luego de esa declaración es que nosotros salimos, nos fuimos hasta uno de los extremos del piso, en donde están los baños, fuimos al baño con Javier, y saliendo del baño nos encontramos con los 3 jueces que estaban entrando, nos dieron la mano y nos agradecieron por la explicación que nosotros también habíamos dado, digamos, fundamentando todos los aspectos técnicos que fueron siguiendo a lo largo de la investigación. Con lo cual, eso la verdad que si bien fue un agradecimiento totalmente descontracturado e informal, la verdad que a nosotros nos dio un gran aliento, porque la verdad es que costó bastante llegar, y por otro lado también era un caso que nosotros veníamos trabajando hace bastante tiempo con, lógicamente, eh, digamos, el agregado de poder lograr atrapar a una persona que comete este tipo de delitos, ¿no? Bien, ese es el primer caso de investigación. Aquí, básicamente, lo que nosotros queríamos resaltar era, digamos, cómo utilizando siempre estas herramientas y teniéndolas de primera mano, bien, es que nosotros vamos a poder agregar valor al proceso investigativo de manera real y de manera tangible, y que se ve reflejada directamente en, eh, en los objetivos que se alcanzan. Y espero que vengamos bien. Tengo cerrada la ventanilla de chat, pero bueno, acá estoy viendo entonces, eh, acá a través del chat, calculo que venimos bien con el audio, venimos bien con todo, así que vamos a pasar entonces a
contarles el segundo caso real de investigación. Bien, este es un pelín más complejo a nivel técnico, digamos, teniendo en cuenta las tareas que se realizaron, pero también, digamos, va a aportar el lado técnico y forense directamente en una investigación. Bien, y este segundo caso se titula Los piratas con Nextel. Bien, aventuras y desventuras de la investigación cibercriminal. Bien, en este caso es bastante interesante cómo llega el caso de investigación a nosotros. Ustedes no sé si saben, pero, por ejemplo, bueno, en varias jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires hay fiscalías especializadas que no solo se especializan en cibercrimen o se pueden especializar, digamos, en alguna modalidad delictiva en particular. Yo no lo sabía hasta ese momento, pero existen fiscalías especializadas en piratería del asfalto. Bien, o sea, en robo de mercadería en tránsito y demás delitos de ese tipo. Entonces, en este caso, básicamente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que mientras que iba transitando por una autopista, no sé si todos reconocen aquí esta zona del conurbano, yo creo que queda cerca de la zona de José Cepaz, o cerca de esa zona, pero bueno, en cualquier caso, en una de estas autopistas a través de las cuales iba transitando un camión, ¿bien? Eh, Este camión iba reduciendo su marcha debido a que ya estaba por acceso por agarrar una bajada a la altura de Merlo, bien, en sentido hacia Capital Federal. Se suben, bien, se suben 3 personas al camión, pasan al camionero hacia la parte trasera de la cabina, y el auto del cual descienden estas 3 personas que suben, se pone al frente del camión y comienzan a transitar por lo que eh, había interpretado el chofer, que era por acceso en sentido a Capital, o sea, continuaron por la vía por la cual estaban transitando. Entonces a nosotros nos llega el caso de esta fiscalía que nos solicitaba, digamos, ver a través de qué medio nosotros podíamos llegar a obtener alguna información porque estaban absolutamente en cero. Entonces nosotros comenzamos a investigar un poco el caso, leímos muy detenidamente la declaración del chofer, que era, digamos, un poquito de la información que nosotros teníamos como para comenzar a trabajar el caso, y notamos que el chofer mencionaba en un momento de la declaración testimonial que él había escuchado que los delincuentes que se encontraban encima del camión se iban comunicando con el delincuente que iba encima del auto a través de Nextel, ¿bien? Y con otras personas también, o sea, con otros delincuentes que estarían en otra ubicación física. Iban charlando y él escuchaba el sonido del Nextel, si bien no pudo escuchar exactamente todo lo que iban diciendo, porque bueno, estaba encapuchado en la parte de atrás de la cabina del camión, ¿no? Así que bien, disculpen. Entonces, básicamente al leer esto, nosotros dijimos, bueno, aquí tal vez puede llegar a haber información que a nosotros nos permita, digamos, continuar con una ulterior investigación. Básicamente, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue citar al camionero para que extienda esa declaración, ¿bien? Y nos diga por dónde él consideró, de acuerdo a su buen saber y entender, a ojo de buen cubero, como quien diría, eh, que él intente determinar por qué ruta había transitado el camión. Y él dijo que, de acuerdo a el tiempo, aproximadamente a la velocidad que él consideraba que estaban yendo y demás, habían ido por acceso habían tomado General Paz en sentido Riachuelo, y luego habían bajado aproximadamente a la altura de San Justo y demás. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Lo primero que hicimos fue, en ese momento, bueno, funcionaba Nextel, tenía sus antenas operativas, lo que hicimos fue solicitar a la empresa Nextel que nos brinde el listado de todas las comunicaciones que se tuvieron en las antenas que se encontraban ubicadas en las cercanías de los lugares por donde transitó el camión en el horario en que aproximadamente el camión había transitado. Entonces, a partir de esto comenzamos un camino bastante largo de, en primer lugar, lograr que Nextel nos brinde la información. Bien, Nextel es una de las pocas empresas que hasta el último momento
te brindaba un CD con toda la información digitalizada, lo cual, digamos, estaba bastante bien, porque ya habían procedido a la digitalización. En algunos casos nos han enviado hace varios años listados de llamadas impresos, los cuales nosotros teníamos que digitalizar para luego proceder a realizar un entrecruzamiento de datos. No sé si todos aquí han escuchado hablar de lo que es un entrecruzamiento de datos, pero los entrecruzamientos de datos fundamentalmente en este tipo de causas se dan a través de, como el nombre los indica, cruzar datos de llamadas telefónicas, mensajes de texto, etcétera, de distintas comunicaciones que se puedan obtener, pero no solo se pueden obtener de las empresas prestadoras de servicios, sino que también los entrecruzamientos de datos, se los dejo, digamos, como dato de color, se pueden realizar posteriormente a extraer la información de teléfonos celulares que pertenecen a las personas que están imputadas en la causa. ¿Bien? Así que eso también ténganlo en cuenta. Una vez que nosotros realizamos todo este entrecruzamiento de datos, nos quedaron dos grupos, ¿bien?, de 3 líneas de Nextel que eh, eran, digamos, posibles candidatos a ser esta banda de delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fundamentalmente, investigamos un poco más todos estos abonados, logramos dar con que 3 de los abonados de uno de los grupos correspondían a personas que realizaban viajes en remis y demás, con lo cual era gente que estaba dialogando y estaban realizando viajes en la zona oeste. Pero el otro grupo no logramos obtener mayor información, eran todos celulares prepagos y demás, con lo cual procedimos a continuar con esa investigación. Yo también, digamos, les pido disculpas en este sentido porque ante un curso abierto con tantos oyentes, nosotros hay algunas etapas de la investigación, digamos, que también nos guardamos para nosotros, por el motivo de que no podemos controlar, digamos, todas las personas que están asistiendo al evento. Con lo cual no voy a dar demasiado detalle, pero a través del entrecruzamiento logramos llegar a los abonados y a través de los números de email y los números de SIM que tenían esos teléfonos colocados, logramos dar con los nuevos números de abonados que se estaban utilizando en esos teléfonos celulares, ¿bien? Que, como ustedes saben, tienen una tecnología de comunicación distinta, todos los aparatos de Nextel, y procedimos a solicitar la escucha, ¿bien? O sea, que se proceda a intervenir esos abonados telefónicos para nosotros poder escuchar las llamadas que se realizaban entre los distintos números de abonados. Es así que logramos determinar la existencia, digamos, de esta banda que al final terminó teniendo 8 integrantes en total, y logramos allanar 2 galpones en donde encontramos 4 camiones con su carga que se habían sustraído en los últimos 3 días. En las últimas 72 horas habían sustraído 4 camiones y los tenían guardados, 2 en cada uno de estos galpones que nosotros allanamos, logramos recuperar la mercadería y logramos también, por suerte, durante esos 2 allanamientos logramos la detención de 5 de los integrantes. Uno se profugó, lo lograron encontrar como 6 meses después, y los otros 2 integrantes, luego en una segunda tanda de allanamientos, ya en donde se estaban allanando los domicilios particulares de cada uno de los delincuentes. Así que bien, esto es nuevamente, digamos, la forma en la cual el conocimiento a partir de la tecnología que se utiliza, en este caso, eh, para la telecomunicación, es que a nosotros nos permite, de alguna forma, lograr establecer, digamos, nuevas técnicas y lograr encontrar nuevos caminos que nos permitan llegar a donde antes no se podía llegar con las herramientas con las que se contaba. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces llega la presentación, espero no haberme excedido del tiempo, estamos casi en 45 minutos, lo cual nos estaría, ahí me están pasando por cucaracha que tenemos 10 minutos, así que bien, eh, a partir de ahora sí, ya vamos a arrancar con todas las preguntas, les vuelvo a dejar aquí, eh, les vuelvo a dejar por aquí entonces algunas de las redes sociales en las cuales nos encontramos nosotros. Voy a proceder a leer algunas de las preguntas que me van pasando Emiliano y Brian. Bien, por aquí preguntaron, ¿cuál es el procedimiento correcto
al recolectar un teléfono celular vinculado a un hecho criminal, estando apagado o encendido, con o sin batería, etcétera? ¿Y en qué se embala a falta de bolsas de Faraday? Bien, esa es una pregunta muy común, es una pregunta, la verdad, muy, muy interesante también que estás haciendo. Entre nuestros oyentes seguramente hay miembros de fuerzas de seguridad, hay miembros del Ministerio Público Fiscal o de la acusación, en el caso de algunas jurisdicciones, y la realidad es que vamos a empezar por el proceso también para secuestrar computadoras. Bien, en el caso de que nosotros tengamos una computadora, eh, la vamos a tener que secuestrar apagada, bien, son contados con los dedos los casos que tienen un tan alto perfil o tienen un aspecto técnico tan avanzado que requiere la realización de alguna tarea técnica en el lugar de los hechos. Yo les voy a hablar, digamos, con la realidad y les voy a hablar con lo que pasa en la práctica. En el 99% de los casos, los dispositivos se van a secuestrar apagados, ¿bien? En el caso de que tengamos que secuestrar una computadora, lo ideal es no apagarla tocando menú inicio, botón de Windows, apagar y esperar a que se apague, sino desenchufarla directamente de la corriente. En el caso de que se trate de una notebook, bien, lo que vamos a hacer es desconectarla de la corriente y después remover la batería. Como consejo, si van a secuestrar una notebook, secuestren también el cargador si lo ven ahí a mano. Bien, eso es un buen consejo y nos van a ayudar muchísimo a los peritos informáticos. Y en cuanto a los teléfonos celulares, la lógica que ustedes siempre tienen que seguir en el ámbito de, el tratamiento de la evidencia digital es que la evidencia digital original no se altere y no se modifique. Y en el caso de que sea necesario realizar alguna alteración o modificación para obtener la información que contiene, porque puede pasar, que esa modificación sea controlada y documentada. ¿Bien? Ese es el principal consejo que les puedo dar. Entonces, los teléfonos celulares, en general, los vamos a secuestrar. Si se encuentran encendidos, los podemos secuestrar encendidos, removiendo la tarjeta SIM, ¿bien? O el chip, digamos, de la empresa de telefonía celular y lo podemos pegar adherido ahí directamente al teléfono. A su vez también, en el caso de que se secuestre apagado, se puede realizar la misma medida. En el caso de que lo secuestremos encendido y no contemos con bolsas de Faraday, vamos a contar también para el resto de la audiencia qué es una bolsa de Faraday. Una bolsa de Faraday es un dispositivo que me permite que al colocar el teléfono celular adentro, este quede aislado y con imposibilidad de conexión a cualquier tipo de red. ¿Bien? O sea, no entra ni sale ninguna señal de una bolsa de Faraday o de una jaula de Faraday. Entonces, en ese caso, lo que recomiendan los expertos a nivel electrónico, digamos, es que se puede secuestrar envuelto en varias vueltas de papel aluminio, ¿bien? En 3, 4, 5 vueltas de papel aluminio, este papel aluminio va a ser las veces de bolsa de Faraday. Entonces, en ese caso sí lo podemos secuestrar encendido. En, en muchos casos, digamos, secuestrarlo encendido o apagado es indiferente, pero eso va a depender mucho de la marca y modelo de aparato que estemos secuestrando. Así que ahí ya, digamos que involucra una cuota más de conocimiento al respecto de informática forense. Bien, vamos con la segunda pregunta. Pregunta en referencia al primer caso. ¿Hubo algún pedido de nulidad por cómo arrancó todo? Sería interesante saber cómo se salteó el problema. Algo dejaron entrever en el chat al respecto, la teoría del árbol envenenado. Bien, es bastante interesante lo que consultan para los que no tienen, los que no son abogados o no tienen conocimientos legales profundos. La teoría del árbol envenenado hace referencia a que si alguna prueba, bien, o algún indicio que luego devienen ser una prueba, se obtiene de un procedimiento nulo, esa prueba también va a ser nula. Bien, por concatenación de hechos, también va a ser nula. La realidad es que en este caso, no hubo una solicitud de nulidad, particularmente por la forma en la cual se había llegado a la evidencia, pero en otros casos similares a este, sí hemos tenido pedidos de nulidad. La realidad es que, como todos sabemos, todo depende de cómo se escriba y cómo se describan los hechos que se fueron sucediendo, ¿bien? En este caso, en esta oportunidad y en las otras que a mí me ha tocado presenciar, eh, se escribió la verdad, se escribió la forma en la cual se trató el elemento, la cadena de custodia se respetó, bien, del elemento, y la realidad es que en los videos y en las imágenes
que se hallaron en el teléfono celular, se veía en algunos instantes, producto también ahí hubo una tarea de análisis forense de imagen y de video, para poder establecer si la persona que participaba de esos videos era efectivamente el imputado. Y esa pericia arrojó resultado positivo. Y también si la persona que estaba en los videos, bien, siendo abusado, era el menor en cuestión, y ese resultado dio positivo también. Con lo cual, digamos que si hubiese existido un pedido de nulidad, hubiese sido muy poco probable que hubiese prosperado, pero sí podría haber estado fundado tal vez en algún exabrupto que haya podido existir al respecto de la cadena de custodia, que bueno, en este caso no existió. Bien, vamos con la tercera pregunta. Sobre el primer caso, sobre la licitud de la prueba producto de la... perdón, estaba leyendo la misma pregunta. Bien, si Emiliano tiene alguna consulta que haya filtrado, o Brian tiene alguna consulta que hayan filtrado para nosotros, la vamos a estar escuchando y la vamos a estar contestando. Mientras, voy a aprovechar a hacer la etapa de infomercial. Bueno, me quedo a la espera por escrito de las preguntas mientras me calzo la vincha. Ahí estamos. Bien, entonces les iba diciendo, voy a aprovechar entonces este ratito infomercial para decirles a los últimos que se conectaron, les agradezco muchísimo porque se hayan quedado hasta el final, somos casi 260 todavía, con lo cual la verdad espero que les haya gustado la charla. Intentamos, digamos, en el tiempo del que disponemos también, lograr tocar la mayor cantidad de temas posibles y que les puedan servir, aunque sea a modo introductorio, también para despertar la curiosidad de muchos de los que están del otro lado. Mientras vamos a leer algunas preguntitas más. Vamos a ver. Bueno, ahí Víctor Romero nos consulta. Además del material objeto de la investigación, ¿en la pericia se encontró material con otras víctimas, otros menores de edad que no se los ve directamente victimizados? No, en ese caso solamente esta persona, digamos, se ve que tenía acceso a poder abusar sexualmente en los momentos en los que él cuidaba a este menor de edad, mientras que los padres trabajaban. Entonces tal vez había lapsos de 2 horas o 3 horas en que estaba solo con el menor, sin su madre y sin los padres del menor en la vivienda. Bien, si es positivo, bien, vamos a hacer la suposición de que eso hubiese sido positivo. ¿Qué se hizo en cuanto a las imágenes secuestradas, fotos y videos? ¿Qué se hace luego con ellas? ¿Y qué software utilizan en el análisis de imágenes? Bien, vamos a ir respondiendo entonces por partes. En ese caso lo que habría que hacer, se supone que es que la intervención de la Fiscalía se va a volver más amplia, ¿bien? Y se va a solicitar que se logre identificar esos menores. Entonces, tal vez a través de redes sociales, a través de ver qué lugares frecuentaba, dónde estudiaba, dónde trabajaba el imputado, podamos lograr llegar a varias de estas víctimas. Bien, a su vez también existen áreas específicas, por ejemplo, de Interpol, que se encargan de estudiar, o sea, a través de un sistema que se denomina ICSE, que lógicamente Víctor y muchos de los que están aquí lo deben conocer. A través de ese sistema, yo por suerte tuve la posibilidad de participar de una capacitación el año pasado de la utilización de esta herramienta, y la verdad que es muy potente y justamente se encarga de estudiar señas particulares, tatuajes, logos, escudos de escuelas, de clubes, de lo que fuese, con la finalidad siempre de identificar a las víctimas y a los agresores en casos de abuso sexual infantil. Bien, nosotros particularmente utilizamos una multiplicidad de software forenses. Los software forenses que utilizamos de cabecera son Axiom, Encase, Grify para el análisis de imágenes y video. Ya lo recomendó en el encuentro anterior Emiliano, yo por eso tal vez no hice tanto hincapié en esto, pero Grify es una herramienta súper potente para el análisis de imagen y video, y luego para los que nos contacten por privado y demás, nosotros les podemos dar alguna idea, digamos, como para que puedan llegar a obtener como para que puedan llegar a utilizar esta herramienta con software gratuito, ¿bien? Entonces, bien,
Ya estamos prácticamente con tiempo cumplido. Nuevamente, si alguno de ustedes, ahí me dice entrecruzamientos de cuentas de Facebook, la verdad es que no lo tengo claro, pero bueno, para todos los que nos quieran realizar alguna consulta, alguna duda, pueden agregarnos ahí en las redes sociales. Yo no soy muy de subir material vinculado a la parte profesional en mi cuenta de Twitter, pero sí que vamos a ir ahí publicando todos los cursos y todas las capacitaciones que vayamos dando. También en LinkedIn, bien, también en LinkedIn nos pueden encontrar y ahí directamente nos pueden establecer todas las dudas. Por último, no menos importante, les recuerdo, el día viernes a las 20 horas vamos a estar con la charla que va a estar presentando Diego Bucci, bien, el ingeniero Diego Bucci, que nos va a estar dando una charla bien técnica, dura, clara, concisa y con las nuevas técnicas de investigación al respecto de telefonía móvil, ¿bien? Les mando un abrazo gigante y nos seguimos contactando por redes sociales. Que anden muy bien, que les sea leve la cuarentena y muchas gracias a todos por quedarse hasta el final.